Entonces, como les decía, se llama el arresto de Jesús. Quieren abrir sus Biblias en el capítulo 18, versículos 1 al 11. ¿De Juan? De Juan, que es el que vamos a ver hoy. Ya hace tanto que no la abro que ya no me voy a acordar. A ver, Pati. Sí, quédate en Juan. Quédate en Juan porque vamos a estar, Lucas. Voy rápido un poquito. Aquí está Juan. Sí. Ya nomás. ¿En qué Ay, número? gracias, Angie, sí. Ay, gracias. Gracias. El capítulo 8. Retomando un poquito, recordarán que vimos en el 17 la oración de Jesús. Muy bella, vimos cómo Jesús ora por él mismo. Jesús ora también por sus discípulos para que Dios les dé protección, les dé fortaleza en toda la misión que les esperaba. También Jesús ora porque haya esa unión entre ellos. Y también vimos que ora por los que vendrán después. Y en esos que vendrán después, pues estamos nosotros incluidos, ¿no? Muy bonito capítulo vimos de la oración de Jesús al Padre. Y hoy vamos a ver el 18, en donde vamos a ver el arresto de Jesús. Empiezo con el versículo 1 del capítulo 18. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces, en estos versículos iremos viendo parte por parte. Entonces, para empezar, pues sabemos que hay muchas historias sobre la muerte de Jesús. Unos dicen que Jesús fue un maestro rabínico, que enseñó moral y ética. Otros dicen que Jesús era un revolucionario que quería derrotar a Roma en Judea y que no le salió bien y que por eso lo crucificaron, ¿sí? Algunos dicen equivocadamente que los judíos trataron de salvarlo de los romanos, pero la realidad es que Jesús no fue ninguna víctima. Su muerte cumplía el plan de Dios. Vamos a ir a Juan, vamos a estar mucho en Juan. Sí. Juan 10 ahora, capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Te lo voy a poner acá. Sí, no la había pillado, ¿verdad? Sí, dice Jesús: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Juan 12, 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Jesús sabía que sería crucificado y como hombre, pues en su naturaleza humana, él tenía temor, sabía lo que le esperaba,
sabía que tendría que cargar con todos esos pecados nuestros, de todo el mundo, y que en ese momento estaría separado del Padre al pagar por los pecados. Pero él era consciente de que Dios lo había enviado al mundo para tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Y Jesús rechaza esos sentimientos humanos que tenía con el fin de obedecer y glorificar a Dios, al Padre, como siempre lo hizo. Jesús lo había predicho ya muchas veces, se los había dicho a sus discípulos. Vamos a ver varios versículos en el libro de Mateo. Mateo es el primero del Nuevo Testamento. Es que es mejor que presta atención porque de aquí a que busco. Ok. Ahora estoy muy. Ya se me olvidó. Bueno, Ya soy muy Mateo inexperta. 16, 21. Vamos a ver aquí. Dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sí? Esta es la primera de las 3 ocasiones en que les dice que le está prediciendo él su muerte. ¿Sí? Luego sáltate al siguiente capítulo de Mateo 17, 22 y 23, donde también les vuelve a decir: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Y luego se los vuelve a decir, Mateo 20, 18. Les dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte. Esta es la tercera vez que se predijo su muerte y su resurrección. Pero los discípulos como que entre no lo aceptaban y entre que no acababan de comprenderlo como sería. También lo vemos cuando las mujeres van a la tumba de Jesús a ungirlo, como también no encuentran la tumba vacía, y vamos a ver qué le dice el ángel. En Lucas 24, del 1 al 7. Lucas es el siguiente. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 24, del 1 al 7 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Aquí los ángeles le están recordando a las mujeres que Jesús ya había predicho con exactitud todo lo que le iba a pasar. Y en los evangelios dedican gran parte de su material a estos últimos días de Jesús. En Juan le dedica más del 50% en seguir el propósito de mostrar a Jesús como el encarnado Hijo de Dios. ¿Sí? Juan realza su gloria y su majestad aún en el arresto para ser ejecutado. ¿Sí? Porque las cosas que le hicieron a Jesús no iban a distraer en nada de su persona, eran una prueba decisiva de su gloria. ¿Sí? Mateo, Marcos y Lucas
describen su agonía en Getsemaní, pero Juan no lo menciona, pues su propósito es presentar toda su majestad y su gloria. Y Juan presenta 4 aspectos que demuestran esta majestad y esta gloria. Y son los que vamos a ver el día de hoy. El primero, se los voy a decir y luego vamos a ir uno por uno. Su valor, su poder, su amor y su obediencia. Vámonos con el primero, su valor, que lo vimos en los primeros versículos. Si quieren no los busquen, nada más se los leo para recordar los que acabamos de ver. Cuando dice, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía ese lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Sí? Aquí estamos viendo como en ese camino por Jerusalén y saliendo de la ciudad habían ido al otro lado del torrente de Cedrón, dice la Biblia, ¿sí? Ese lugar era un lugar donde habían acontecido cosas importantes. Ahí había huido David cuando había sido perseguido por Absalón, su hijo, que quería quitarle el trono. Luego también en ese lugar el rey Asa había hecho que se quemaran los ídolos que tenía el pueblo. Sí que te acuerdan que habían caído en idolatría. También Josías había hecho lo mismo. Cuando se dio cuenta de lo terrible que estaba el pueblo, terrible en el estado espiritual, entonces tomó medidas y quitó del templo todos los utensilios que habían hecho para los dioses paganos y también los quemó en ese campo de Cedrón. Lo mismo hizo Ezequías, ¿sí? O sea, era un lugar que tenía relevancia, ¿sí? Y en ese lugar había un huerto, el huerto de Getsemaní, que Juan no lo nombra, nada más dice el huerto, pero no dice el nombre, ¿sí? Y Getsemaní significa, es un lugar donde se prensaba el aceite, ¿sí? Para sacar el aceite. Y ahí entró Jesús. Era un lugar tranquilo y era donde Jesús sabemos que frecuentemente iba y que ahí oraba en silencio al Padre, ¿sí? Él solo. Y en un lugar que Judas conocía bien, que Jesús iba seguido a ese lugar. Vamos a verlo en Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 dice, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Luego en otra, si quieres no lo busques, nada más te lo menciono y anótalo, en Juan 8:1 también hace la referencia que Jesús fue al monte de los olivos. Frecuentemente iba a ese lugar. Ahí también, aparte de que iba a orar, habló de su regreso, ¿sí? Y los discípulos le preguntaban, ¿y cuándo será eso? ¿Cuándo será cuando tú vuelvas a venir? ¿No? Vamos a verlo en Mateo 24:3. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Habían acontecido muchas cosas en ese lugar, ¿sí? Ahí también pasaba la noche orando Jesús cuando estaba en Jerusalén.
en Lucas 21:37. Es una de las referencias, hay muchas más. Y enseñaba de día en el templo, y saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Sí? Él iba ahí a orar en un lugar aparte, tranquilo, donde él derramaba su corazón al Padre en privado. Pero esa noche más significativo era porque él sabía que ahí lo buscaría Judas. Así en su soberanía, él arreglaba el lugar y el tiempo de su arresto. Bueno, entonces hemos visto que cuando leemos la Biblia que hubo varias ocasiones en que trataron de prender a Jesús anteriormente, pero no lo habían logrado, porque todavía no era su hora. No era la hora que los romanos dijeran o que los líderes religiosos, cuando Dios tenía determinado que fuera. Vamos a ver Juan 7:30. Juan 7:30 dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Sí? Cuando Jesús estaba enseñando abiertamente en el templo, podían haberlo prendido, pero no iba a ser cuando ellos dijeran. ¿Sí? Dios tenía el tiempo. En el plan de Dios, la hora ya había llegado para ofrecer su vida. Y vamos a ver qué les dice Jesús en Lucas 22:53. Lucas capítulo 22, versículo 53. Jesús les dice, fíjate, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Sí? Ya llegaba la noche, ellos no tenían el valor de arrestarlo en otro momento, lo hacían ahora sí que en la noche, no querían que se presentara la multitud donde él había estado enseñando. ¿Sí? Y había otra razón por la que Jesús había escogido ese lugar. Pues sabemos que era la época de Pascua y muchos peregrinos habían ido. Y muchos de los que lo habían declarado el Mesías, ¿se acuerdan cuando entra a Jerusalén montado en el pollín y todos, Hosana, el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y muchas de esas personas estarían después gritando, crucifícale, crucifícale, ¿sí? Y bueno, sabemos que lo hicieron los sacerdotes en la noche, no durante la fiesta, para que no se fuera a hacer un alboroto entre la gente, sino que fuera cuando ya había pasado la fiesta, ¿sí? Vamos a verlo en Mateo 26, 4 y 5. Mateo 26. Mateo 26, versículo 4 y 5. Mateo 26, 4 y 5 dice, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero lo que no entendían es que Jesús no había venido a derrocar a los romanos de Judea, sino a morir por el hombre. Mateo 1:21, vemos que cuando el ángel le anuncia a José que María había concebido por medio del Espíritu Santo y que ese hijo moriría para salvar a todos los que creen en él, ¿sí? Luego sabemos también cuando Juan el Bautista da testimonio acerca de Jesús, ¿no? Como les dice, aquí el Cordero de Dios, ¿sí? Que quita el pecado del mundo. Porque si Jesús hubiera venido para derrocar a los romanos, pues los discípulos mismos hubieran muerto en esa revuelta, en esa insurrección, ¿verdad? Jesús quería protegerlos como siempre lo hizo.
Judas sabemos que ya había ido con los fariseos para venderlo temprano esa noche. Mateo 26, 14 y 15. Mateo 26, 14 y 15 dice: Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. 30 piezas de plata era lo que se pagaba por un esclavo. Pero así hubieran sido millones de piezas. O sea, ¿qué puede pagar lo que era Jesús, no? Y esa noche salió a prenderlo con una compañía de muchísimos soldados, de muchísimos, ¿sí? Parece ser que eran lo que se llamaba maniple, 200 hombres. O sea, no era necesario ni que fueran tantos, ni que fueran con tantas armas y antorchas como si Jesús se fuera a escapar y a huir entre los árboles. No, pero fueron así, ¿no? Usaron muchísima gente. Judas iba a acompañar a los sacerdotes que iban con sus alguaciles a prender a Jesús, quienes lo harían de manera oficial. En Lucas 22, 52, estábamos en Mateo, vamos a Lucas ahora, 22, 52. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? ¿Sí? Con Judas al frente. Ellos llegaron, les digo, con las antorchas y las armas. No se necesitaba. Era una noche de luna llena. Jesús no iba a escaparse, no iba a huir, ¿no? No tenían ninguna intención de hacer esto, sino por el contrario. Vemos que con gran majestad y con calma y con control absoluto y gran valor salió a enfrentarlos, ¿sí? Él ya sabía a qué venían. Él daría su vida voluntariamente por la humanidad. Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y como vemos, Judas, con una señala quién es Jesús, ¿no? Él marca, como si no supieran, todos lo ubicaban, pero con ese beso traicionero, ¿sí? Vamos a verlo en Mateo 26, 49. Mateo 26, 49 dice: Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. ¿Sí? También lo vemos en Marcos, si quieres nada más anótalo y te lo leo, Marcos 14, 45. También dice: Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Así había acordado que él iba a declarar quién era Jesús, dándole un beso para que lo identificaran. Fíjate, y darle un beso era como un gesto de amistad, ¿no? De amistad profunda. Y Judas lo usó para traicionar a Jesús, ¿sí? Bueno, ahora vamos al punto número 2. Vimos su poder, su valor. Ahora vamos con el punto 2, que vamos a ver su poder. Y eso está en los siguientes versículos, que te los leo. Está en el versículo 18, 4, b al 6, donde dice: Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis?
Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Y aquí Jesús, tomando totalmente el control de la situación, les pregunta: ¿y a quién buscan? ¿Verdad? Y responden: a Jesús Nazareno. Y él les contesta con esa frase que usaba frecuentemente: yo soy. ¿Sí? Jesús les declara. Esta es una de las declaraciones más poderosas de Jesús. ¿Sí? Ciertamente está proclamando ahí su divinidad. Y les dice: y antes de que Abraham naciera, yo soy. Lo vemos en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:14. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Aquí es cuando Dios manda a Moisés que saque al pueblo de Israel en Egipto. Y lo vemos que Jesús usa también ese yo soy en Juan 8:58, donde Jesús les dijo: de cierto les digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Mm? También Juan incluye que el comentario de que Judas, igual de impotente que los demás, estaba ahí también y vio el poder de Jesús. Esa palabra que tiene Jesús, ese poder que tiene su palabra, se dejó ver cuando todos cayeron al suelo. Todos, pum, 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 así como unos dicen que lo que pasa es que estaban todos como pinitos de boliche, ¿verdad? Y que estaban cerca y que por eso se cayeron los de adelante y se cayeron los de atrás. No, no es eso. Ellos eran soldados que sabían cómo tenían que estar. Era el poder de la palabra de Jesús el que hace que ellos se vayan, porque la palabra de Jesús tiene poder. Uh-huh. No fue la sorpresa de que como que se desmayaron y ya iban todos para atrás. No, es ese poder. Jesús también les dijo que anteriormente no lo habían prendido. Uh-huh. En Mateo 26:55 les dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme, cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Uh-huh. Pero era en ese momento la palabra, el poder de la palabra, y la Biblia habla muchas veces del poder de la palabra. Vamos a ver Hebreos 1:3. Hebreos 1:3, C, o sea, el último pedacito, pero leo todo el versículo. Dice Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sí? Con la palabra de su poder. Y con esa palabra creó los cielos, lo vemos en Génesis, ¿verdad? Como siempre desde Génesis todo. Y Dios dijo, ¿y qué pasaba? Se hacía. Y Dios dijo también, entonces Dios dijo, todo lo podemos ver en el primer capítulo de Génesis de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Y así lo dice el Salmo 33:6. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Esa palabra de Dios también tiene el poder por el cual Satanás y el hombre fueron juzgados.
Lo vemos también en Génesis 3, 14 al 19. Vamos a ver nomás unos pocos. Vemos cómo cuando Dios le dice a la serpiente, ¿sí? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Sí? Aquí vemos ese poder también de la palabra de Dios. Y también con ese mismo poder, todos los judíos rebeldes que murieron en el desierto. También lo vemos en Números 26:65. 26:65. Si quieres, no lo busques y aquí está, dice. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Sí? Todos esos judíos que no creyeron. Y por el poder de su palabra también, Israel estuvo en cautividad 70 años. Bueno, vemos cómo con ese mismo poder de su palabra, Jesús hará juicio con la espada que sale de su boca, ¿sí? Y con ese poder fue que estos soldados cayeron impotentes para atrás, con el poder de su palabra. Y en el punto número 3 vamos a ver su amor, que son los siguientes versículos de Juan 18, el que estamos viendo. Juan 18, versículos 7 al 9, que dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Jesús vuelve a preguntarles, ¿sí? ¿A quién buscáis? Vuelven a contestar sorprendidos, a Jesús Nazareno. Jesús está aquí protegiendo a los suyos. ¿Cómo le dice? Os lo he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, pues deja ir a estos. Con esto que está diciendo, pues él quería recalcar que los discípulos no estarían incluidos en su arresto. Iban por él, ¿verdad? Por Jesús. Entonces, pues deja irlos. Como el buen pastor que Jesús siempre es, protegiendo a los suyos, protegiendo a sus ovejas, que no se perdieran. Como vimos en Juan 6:39, ¿se acuerdan? Que siempre Jesús hablando así, y dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sí? Jesús está diciendo que no perdería a ninguna de las personas que el Padre le da. A ninguna de sus ovejas perdería. Y Jesús sabía que en esos momentos difíciles los discípulos no resistirían la prueba. Lo harían después, pero en ese momento les sería muy difícil. Y vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 10:13, que también nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto lo tenemos bien en cuenta porque nunca nos va a mandar Dios más de lo que podemos soportar. Y como dice el versículo, ¿no?
junto con eso, junto con la tentación, junto con la prueba, nos va a dar la salida. Uh-huh. Y bueno, la seguridad que tendrían los discípulos no estaría en su propia fuerza, sino en la protección de Jesús. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Uh-huh. No hay nada que puedas añadir a lo que ya hizo Jesús para salvarnos. Nada. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya son perdonados. Y Cristo es nuestro abogado defensor, ¿sí? Es el mediador entre nosotros y Dios. Él nos defiende, Él nos protege, Él intercede por nosotros ante Dios. Vamos a verlo en Primera de Juan, no en el Evangelio de Juan, en Primera de Juan, que son las cartas de Juan muy atrás en la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, ¿sí? Por los de todo el mundo. Y en esa misma protección está también la seguridad de su amor. Vamos a ver el versículo de Romanos 8, 35 al 39, versículos muy hermosos también. Romanos 8, 35 al 39. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, pase lo que pase, donde quiera que estemos, nunca podemos ser separados de su amor. Y su muerte por nosotros es una prueba insuperable de ese gran amor hacia nosotros. Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Uh-huh. Ese amor que llevó a Cristo a morir por nosotros es el mismo amor que envía en el Espíritu Santo para guiarnos cada día. Ese gran amor que
como humanos no podemos entender ese gran amor de Dios que haya enviado a su Hijo a morir por nuestros pecados. O sea, nuestra mente humana no alcanza a entender ese amor, ese gran amor de Dios. Y ahora vámonos al último punto, al punto número 4, que es su obediencia, que lo vemos en los últimos versículos que nos tocan hoy, en el Juan 18, versículos 10 y 11. Dice, vemos a Pedro aquí siempre, ¿verdad? Impulsivo como él era. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro, mete tu espada a la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sí? Aquí vemos que Pedro saca la espada, ¿verdad? En ese deseo de proteger a Jesús, ataca y hiere a Malco, cortándole la oreja, ¿sí? Y esto podía haber armado ahí una gran trifulca, mucha sangre derramada, ¿sí? Que Jesús evita de inmediato. Y cómo interviene diciéndole, basta ya. Y tocando la oreja, se la sana, ¿sí? Pedro no comprendía del todo que Jesús tenía que morir para obtener la victoria. Jesús, sin embargo, demostró su compromiso perfecto a la voluntad del Padre. Jesús no necesitaba que Pedro lo defendiera, ni que nadie lo defendiera. Si él hubiera querido, podía obtener esa defensa del cielo mismo. Mateo 25, 53 se lo dice. ¿Mateo qué? Mateo 26, perdón, creo que les dije mal. Mateo 26, 53. Lo que le dice Jesús, mira, dice. ¿Acaso no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Sí? Fíjate, Jesús hizo ahí ese milagro de sanarle la oreja a Malco y como que nadie lo quiso ver, ¿sí? Porque si se hubieran reconocido ahí ese poder de Jesús, pues lo hubieran adorado. Pero no, así como que nadie se dio cuenta de las cosas que había Jesús hecho. Y vemos en Juan 12:37 también nos lo dice, ¿no? Como tantas señales que hace Jesús y nadie cree. Vamos a verlo en Juan 12:37. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, ¿sí? Jesús había hecho muchos milagros y la mayoría de las personas aún no creían en él. Y vemos que actualmente sucede lo mismo. Hay muchos que están viendo, ahora sí que estás viendo y no ves y no quieren creer por el corazón endurecido que tienen, ¿no? Entonces, Pedro, como vemos, como que no entendió, como no había entendido tampoco antes, cuando Jesús predecía su muerte, y vemos que Pedro cómo se pone y le dice, no digas esas cosas, no te acontezca esto. Lo veo en Mateo 16, 21 y 22. Mateo 16, 21 y 22 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, ¿sí? Pedro quería protegerle, procuraba evitarle ese sufrimiento que él estaba profetizando, ¿sí? Porque no acababa de comprender
a lo que venía Jesús. Pero Jesús tenía que beber la copa que el Padre le daba, como vimos que dice, ¿no? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sí? Y esa copa se refiere a todo ese sufrimiento, a esa separación que tendría del Padre, que tendría que soportar cuando estuviera pagando por todos los pecados del mundo, por nuestros pecados, ¿sí? Y Jesús la tomaría por ti y por mí y por todos quienes se apropian de ese pago que Él ya realizó. En 2 de Corintios 5:21, Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, ¿sí? Nuestro pecado fue puesto en Cristo, en su crucifixión. Ahí le entregamos todos nuestros pecados y Él nos hace justos ante Dios, ¿sí? En el mundo sucede que tú das algo a cambio de otra cosa, por ejemplo, como un trueque, ¿no? Yo te doy esto por algo equivalente. Pero imagínate aquí, ¿qué es? Dios ofrece cambiar su justicia por nuestro pecado, ¿sí? Es algo de valor inmensurable. Lo que hizo Jesús no se puede pagar, ¿sí? Jesús fue tratado como si Él fuera culpable de todos los pecados cometidos por todos aquellos que habíamos de creer en Él. Aunque Él no cometió ni uno, ¿sí? Por lo cual debemos estar muy agradecidos porque Dios así nos muestra su inmensurable amor y lo bondadoso y lo misericordioso que ha sido con nosotros, ¿no? Al darnos a su Hijo para que pagara por eso, ¿no? Entonces, pues, pensemos, ¿qué estoy haciendo yo con eso que Cristo ya hizo? ¿Me estoy apropiando de ese sacrificio, de esa muerte terrible que tuvo Jesús para pagar por mis pecados? ¿O no me interesa? ¿O simplemente no lo tomo en cuenta, lo desprecio? Entonces, pues, aquí te has apropiado tú de ese sacrificio, lo has hecho tuyo, le has pedido perdón a Dios por tus pecados, por tus faltas, te has arrepentido con un corazón sincero, porque pues si no los has hecho, yo te invito a que en este día tú lo hagas. Y vamos a hacer una oración, porque si tú a lo mejor tienes duda o no te has hecho consciente de eso que hizo Jesús ya por ti, pues hagamos una oración para reconocer nuestras faltas y para invitar a Jesús a que venga a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Qué les parece? Entonces, pues, Señor, en esta mañana yo quiero decirte que estoy arrepentida de corazón de todas las cosas mal que he hecho en mi vida, Señor. Quiero decirte que pues te pido perdón por cada uno de mis pecados que he cometido. Quiero agradecerte por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz por mí, para pagar por mis pecados, que Él fue mi sustituto. Y te pido, Señor, que con mi corazón arrepentido y sincero, te quiero pedir que entres a mi vida, que entres a mi corazón, Señor, y lo transformes, y me des una vida nueva. Que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me cambie, Señor, que me limpie. Entra, Señor, a mi corazón en este momento y regálame la vida eterna. Quiero estar siempre contigo, Padre, desde hoy y por siempre. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu bendito Hijo, Jesús. Amén. Amén.